Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de elecciones locales, tránsfugas y mociones de censura, con don Juan Ignacio Soto, que tiene una amplia experiencia en el mundo local, tanto en España como en Europa. Buenas tardes, don Juan Ignacio. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a hablar en primer lugar del sistema de elección de los alcaldes. ¿Qué opina usted sobre el debate de la elección directa o indirecta del alcalde? Bien, este debate ha estado ligado en los últimos 30 años a la estabilidad política, ¿no? Del gobierno local. Y la verdad es que nosotros tenemos un sistema de elección indirecta que es tradición. Ya lo recogía la ley municipal de 1877, que tuvo una cierta duración. Este sistema de elección indirecta como preferente lo mantuvo la ley republicana del 35 y la ley que regula las primeras elecciones democráticas en el año, la ley de elecciones locales del año 78, pues acoge un pacto que, al que se llega en última instancia porque fue una enmienda in voce del profesor Jordi Solé Tura, entonces diputado en el Congreso, que aunó un acuerdo en torno a un primer, digamos, una primera opción por la elección indirecta, es decir, que el alcalde o alcaldesa fuera elegido por los concejales y concejalas, y si no se daba esta elección con un quórum de mayoría absoluta, pues fuera la lista más votada, ¿no? Fue un pacto entre elección indirecta y elección directa. Un pacto provisional, una enmienda in voce en última instancia que se ha mantenido durante estos últimos 40 años sin modificaciones. Ese sistema es el que, por el que nosotros hemos optado. Ahora bien, ¿es mayoritario este sistema hoy en día en la Unión Europea? Hemos de decir que en los últimos 20-25 años todas las reformas que se han acometido pues han apostado por la elección directa de los alcaldes. Inicialmente, frente a lo que eran sistemas electorales de elección directa tradicionales, como en el caso de Portugal o Grecia, se han ido sumando otros países. Primero fue el estado de Baviera en Alemania. Con la reunificación alemana, 5 nuevos estados se sumaron al sistema de elección directa. Hubo un efecto arrastre del estado de Hessen con un referéndum que fue aplastante en favor de la elección directa, y esto también, estas modificaciones también se dieron en otros países como Austria. Hoy en día Austria tiene 6 de los 9 Länders tienen el sistema de elección directa. Incluso hubo que cambiar la Constitución en Austria, porque no estaba prevista. Y al final la Constitución dejó en manos de los Länder el sistema de elección. Y hoy 9 de los 9, 6 se han optado por la elección directa del alcalde. Italia lo hizo en el año 93 con esa reforma, después completada con las 2 leyes Bassanini, en ese texto refundido que se aprobó en agosto del 2000. Y se han ido sumando también los países del antiguo telón de acero. Inicialmente se resistieron a un sistema de elección directa, se resistieron, pero al inicio del siglo XXI, en los primeros años del 2000, han ido cayendo y han ido poco a poco optando por este sistema de elección directa. Eso ha pasado en Polonia, ha pasado en Rumanía y ha pasado también en Hungría. En Inglaterra también se ha dado ese paso de la elección indirecta a la directa. Lo abrió la Local Government Act del año 2000 y
si bien ha tenido un efecto limitado, porque solo 16 ciudades, además de Londres y el Gran Londres, se han sumado a esta posibilidad de la elección directa, que también comporta un reforzamiento de la posición política de los alcaldes, del mayor, en el seno del gobierno municipal. Lógicamente, estas modificaciones que ha habido preocupan al Consejo de Europa. Ya en el año 2004 elaboró un informe que dirigió Jan Mikalev, un representante del grupo conservador en el Consejo de Europa, y en el que analiza los puntos débiles y los puntos fuertes de este sistema de elección directa, en consonancia con lo que nos dice el artículo 3.2 de la Carta Europea de Autonomía Local, que parece que opta por un sistema de elección indirecta del jefe del Ejecutivo local. Lo cierto es que ha habido lo que anteriormente era mayoritario, que era un sistema de elección indirecta, como el que tenemos en nuestro país, o como tiene Francia. Francia también es un modelo de elección indirecta de los alcaldes. Ahora estas posiciones están equilibradas y que las últimas reformas han ido apuntalando sistemas con variables, con variantes, lógicamente, sistemas de elección directa de los alcaldes. ¿Quiere esto decir que da más estabilidad la elección directa del alcalde que la elección indirecta? ¿Que nosotros tenemos un sistema más inestable desde el punto de vista de gobierno local? Bien, yo creo que esto no se puede traer como consecuencia por el mero hecho de la elección directa o indirecta. Nosotros hemos tenido un sistema de gobierno local con este sistema de elección bastante estable, bastante estable. Hasta hace muy poco, más de la mitad de la población, en España estaba gobernada con mayorías absolutas. Y hemos llegado a tener lo que los expertos en ciencia política y en derecho electoral denominan ya alcaldes tan longevos como los que ha tenido Francia, ¿no? Esto quiere decir que el sistema ha funcionado y sin duda por eso el dictamen del Consejo de Estado, el dictamen de febrero del 2009, pues simplemente ha hecho un análisis y aquí ha quedado. No se ha abordado ningún cambio en el sistema de elección que, como os decía al principio, es fruto de una enmienda in voce del profesor Jordi Solé Tura en el año 78 y que ha tenido una durabilidad importante y ha sido una aportación muy importante al sistema de gobierno local en España. Muy bien, pasamos ahora a el control del Pleno. ¿Cómo funciona, en su opinión, la moción de censura? ¿Qué valoración hace usted de esta técnica? Bueno, la moción de censura es un sistema de control típico de los checks and balance de los sistemas parlamentarios, y nosotros tenemos un sistema parlamentario, elección indirecta del jefe del Ejecutivo local y un sistema de gobierno de corte parlamentario. Así que la propia Asamblea ha de tener mecanismos de control que permitan, pues, sustituir la acción, sustituir al gobierno, ¿no? Corregir y sustituir la acción del gobierno. Pero claro, la moción de censura no es tampoco un sistema generalizado en los sistemas de gobierno local en Europa. Son pocos los países que tienen una moción de censura. Solamente, pues, Luxemburgo, Italia con un poco de limitación, todo y que tiene la elección del alcalde con particularidades, y España. Y nosotros en nuestro país, Ángel, no hemos tenido institucionalizada esta figura de control, es decir, la moción de censura, sino después de reformas y aportaciones del Tribunal Constitucional que han durado más de 20 años. Cuando las primeras elecciones democráticas, la moción de censura solamente estaba contemplada en la Ley de Haciendas Locales para los presidentes de las diputaciones.
Y de hecho fue una aportación con el famoso caso Andújar y caso Madrid del Tribunal Constitucional, una aportación de nuestro Tribunal Constitucional, quien obliga a introducir el instituto de control de la moción de censura en la Ley de Bases de Régimen Local del 85. Es decir, unos cuantos años después de las primeras elecciones democráticas y como consecuencia de una aportación de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Y no acaba en el 85. Se introduce la modificación en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General unos meses después, con muchas deficiencias desde el punto de vista técnico-jurídico. Se va a otra reforma en el año 91, donde ya se exige para que pueda calificarse como moción de censura constructiva la mayoría absoluta para poder acordarla, pero también el quórum de mayoría absoluta de los concejales para poder presentarla. Aún así, hay una serie de deficiencias que han dado lugar a una casuística de nuestros tribunales pues muy curiosa sobre causas de abstención, la imposibilidad de controlar judicialmente o jurídicamente el que se convocara esa sesión con corrección, y así hasta la reforma del pacto local, la que tiene lugar en el año 99, y ahí, a partir de ese momento, puede decirse que la regulación de la moción de censura pues ha sido una regulación bastante adecuada a su finalidad y que ya no ha dado lugar a toda la casuística de los tribunales que conocemos, ¿no? Es decir, que desde el año 79 hasta el año 1999, es decir, pasan 20 años hasta que el principal mecanismo de control al gobierno, que era la moción de censura, también se anuda la cuestión de confianza, que se introduce novedosamente en el año 99 y que es un mecanismo de control ordinario o de control primario perfecto en términos de ciencia política y derecho constitucional del gobierno en el sistema de gobierno parlamentario, pero que tarda 20 años en configurarse esto. Esto no es simplemente una dejadez desde el punto de vista parlamentario, sino que obedece también a una determinada concepción del sistema de partidos. Y quiero decir que obedece a una determinada concepción del sistema de partidos. ¿Por qué? Porque la propia ley de elecciones locales ya contemplaba un artículo que decía, el artículo 11, que decía que aquel concejal que se fuera de la disciplina de partido debía de entregar el acta de concejal. Eso lo declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional. Bueno, pues eso tiene origen y tiene efecto muchísimos años después en la famosa sentencia del Tribunal Constitucional del año 2017 que anula una reforma anterior de la LOREG, la 2-2011, que pretendía quitar el voto a aquellos concejales que en virtud del fenómeno del transfugismo fueran declarados como no adscritos o a los que no se les permitía votar o que su voto no tuviera cómputo en la mayoría absoluta que exigía el 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Quiero decir que en este sistema de control ha habido un efecto claro del sistema de partidos, porque no es una casualidad que eso que quería la Ley de Elecciones Locales de una manera bastante contraria a lo que significa el artículo 23 de la Constitución y de lo que es la configuración del derecho de participación política, pero que el sistema de partidos intentaba impedir que se alteraran las reglas del juego al margen suyo por parte de un representante que ha sido votado y que lógicamente ocupó su escaño en la Asamblea o en el Pleno Municipal. Eso empezó así en el año 79, se corrigió por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional todavía tiene que ir corrigiendo las reformas sucesivas que se han ido operando con respecto a este fenómeno del transfugismo hasta esta reciente sentencia del 2017 que evidentemente declara inconstitucional esta previsión de la reforma de la LOREG en el año 2011. Muy bien, quería hablar precisamente de los
miembros no adscritos. Fundamentalmente porque en la reforma de 2003 se metió el concepto de no adscrito, pero sin una regulación muy acabada. Parece que lo dejaba en blanco prácticamente a los reglamentos orgánicos municipales. ¿Qué valoración hace usted de los concejales no adscritos? Bueno, sí, es así tal y como lo planteas, Ángel. La reforma del 2003, la reforma de la ley de bases operada por la llamada ley de modernización, tiene su origen en el primer pacto antitransfugismo, el primer pacto parlamentario, que se acaba de perfilar antes de la reforma en el 2000, pero después hay otro pacto, otro código de conducta antitransfugismo en el 2006, que también lo debemos ver con esta perspectiva. La lógica del pacto y de la reforma del 2003 en la ley de bases es una lógica de partidos, es decir, donde era fácil identificar quién es miembro de ese partido y que topa con un cierto obstáculo en nuestra legislación. Por eso hay una deficiente regulación, una deficiente acogida en la ley de ese pacto, de lo que querían los grupos parlamentarios cuando formalizaron el pacto. ¿Por qué? Porque los grupos municipales no son los partidos políticos y porque los grupos municipales adolecen también, como le ha pasado a la moción de censura y le ha pasado a algunos otros institutos importantes o herramientas de funcionamiento del gobierno local en nuestro derecho en los últimos años. Los grupos municipales tienen un déficit de regulación importante, no solo en temas instrumentales como la contabilidad de estos grupos, cómo se instrumenta, cómo se hace la dación, cómo se hace el control, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que los grupos municipales requieren un plus, como lo han tenido en los grupos parlamentarios, en nuestro derecho parlamentario, dentro de lo que es el marco del derecho constitucional. Y la reforma, una futura reforma de la ley de bases de régimen local o de los gobiernos locales, debiera de fijar reglas claras sobre los grupos municipales bien diferenciados de los grupos políticos o de los partidos políticos, que evidentemente son quienes promueven estos grupos, pero que ya una vez constituidos dentro del ayuntamiento deben de sujetarse a reglas propias del derecho administrativo. Bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la deficiente regulación de los grupos municipales ha sido un obstáculo para identificar de forma correcta desde el punto de vista jurídico los tránsfugas y los no adscritos. Los no adscritos, que son los que acoge la definición, el intento de definición de la ley de bases de régimen local en el 2003, y los llamados tránsfugas en el pacto. Una cosa es cómo se define el tránsfuga en los pactos, otra cosa es cómo se acoge en la ley de bases y otra cosa es después cómo se encajan los grupos municipales y los partidos políticos. Ahora, a causa de determinados supuestos que se han dado en la ciudad de Madrid, en la ciudad de Córdoba, se pone en crisis esto. ¿Por qué? Pues porque hay que identificar bien si estamos ante una coalición o no estamos ante una coalición, y algunos dicen que eso es consecuencia de los nuevos partidos. Yo creo que esto no es bien así, porque la UCD se parecía también a esos nuevos partidos, lo que nuestros profesores en la universidad nos enseñaban de los criptopartidos, ¿no? El fenómeno de los criptopartidos. Claro, la reforma no está pensada en este tipo de partidos, donde es difícil identificar de dónde proviene. Yo por eso pongo el ejemplo de las candidaturas de Unidad Popular en Cataluña, que tienen una presencia local importante y una presencia parlamentaria importante también, ¿no? Pues es difícil identificar. Como estas candidaturas de Unidad Popular, puede haber otros partidos, puede no haberlos, pero lo que marca la definición de adscrito o no adscrito es, digamos, la identificación de si esa persona se ha presentado o esos grupos se han presentado en coalición o no se han presentado en coalición,
o han sido candidaturas puras de partidos pues, de corte sólido, es decir, con una sola sigla, etcétera, etcétera. Aquí está la duda. La reforma que se hace en el año 2003 es una reforma que se hace de manera imperfecta. Dice, evidentemente, da margen para el Reglamento Orgánico Municipal, pero el Reglamento Orgánico Municipal no puede llegar a delimitar, porque afecta al ius in officium de los regidores, cuando estamos ante un regidor adscrito o no adscrito, cuando estamos ante un regidor tránsfuga y ante un regidor que no es tránsfuga, ¿no? Esta es la situación. También es una regulación que ha de cambiar. El Tribunal Constitucional nos ha dado muchísimas pautas para una futura regulación de este fenómeno, de estos regidores no adscritos, y creo que no sería difícil ahora cometer una reforma que despejara dudas, ¿no? Que despejara dudas en los términos en los que estábamos hablando. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Juan Ignacio. Ha sido un placer escucharle. Nuevamente, espero que haya sido útil, don Ángel. Estoy Hasta segurísimo. siempre. Muchas Hasta gracias. siempre. Adiós.